Pleno de la Asamblea así lo decidió. Los asambleístas Jimmy Candel y Yanine Cruz liderarán la Comisión de Educación, Héctor Yepes y Vilma Andrade la Comisión de Gobiernos Autónomos y finalmente las asambleístas María José Carrión y Karina Arteaga la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Arrancó el primer debate de la ley derogatoria al impuesto verde. Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, afianza relaciones con su par de Marruecos. Esto para mejorar la calidad de las relaciones binacionales comerciales. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos cordiales amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este martes 18 de junio de 2019. Como siempre, la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos contándoles que la tarde de este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió la designación de las autoridades de las comisiones de gobiernos autónomos, educación y derechos de los trabajadores. Nuestra compañera Mariela Logroño nos cuenta quiénes estarán al frente de estas mesas en estos 2 años. Adelante, Mariela, ¿qué tal? Gracias, Belkis. Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, el Pleno de la Asamblea Nacional así lo decidió con 75 votos, que la Comisión de Educación esté liderada por el asambleísta Jimmy Candel y la vicepresidencia por la asambleísta Yanine Cruz, mientras que la Comisión de Gobiernos Autónomos por Héctor Yepes y Vilma Andrade, y finalmente la Comisión de los Derechos de los Trabajadores por las asambleístas María José Carrión y Karina Arteaga. Ya me acompaña el asambleísta Jimmy Candel. Gracias por acompañarnos, asambleísta. El diálogo y los consensos el día de hoy dieron sus frutos. Así es, yo tengo que expresar mi gratitud a todos los integrantes de los bloques legislativos que forman parte de este acuerdo importante que decidió la gobernabilidad dentro de la Asamblea Nacional y que ha permitido que el día de hoy ya se dé inicio a una labor que ha estado retrasada en las comisiones que no han podido arrancar y no han podido ser motivo de resolución de parte de la Asamblea Nacional. En todo caso, yo creo que el día de hoy hubo gran predisposición, hubo mucho respeto en la discusión, en el debate. Yo quiero expresar mis respetos a los compañeros asambleístas de las bancadas de la Revolución Ciudadana, del Partido Socialcristiano y de aquellos que se mantienen independientes que de alguna manera en algún momento expresaron su solidaridad y su apoyo a la presidencia de la comisión de quien os habla, de tal forma que yo creo que ha ganado la democracia, ha ganado la Asamblea Nacional, ha ganado el país y vamos a trabajar en conjunto con ese gran grupo de educadores, de maestros que forman parte de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y que en el retraso que tenemos de trabajo vamos a tratar de acelerarlo y buscar las formas de darle respuestas al país, al magisterio, a la educación superior, a la educación básica, a la educación inicial, al profesor, al estudiante, al directivo, al rector, a todos aquellos que forman parte de este gran debate, de esta gran discusión que será la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Durante el debate y justamente previo a la designación de las autoridades de estas 3 comisiones que estaban pendientes, se habló también de la predisposición, por ejemplo, de la asambleísta Yanine Cruz, que en un inicio ella iba a presidir la Comisión de Educación. Bueno, sí, yo pienso que sirvió muchísimo. Ella, luego de las discusiones existentes, luego de ver que había una mayoría que respaldaba mi candidatura dentro de la comisión, ella asumió una posición de honor, que en eso tengo yo que resaltarlo, propio de una mujer que viene de un ambiente donde existe cultura, donde existe preparación, donde existe educación, y resolvió declinar a su posición. Eso pues fue bien recibido por algunos miembros de la comisión y en todo caso tampoco nosotros podíamos hacernos para atrás y buscar el mecanismo para llegar a acuerdos y es lo que hemos llegado el día de hoy. Yo aspiro que con Yanina trabajar y dar respuestas suficientes al país que permitan hacer desarrollar
los procesos educativos que mucho ansía y espera el país. Y justamente se viene una agenda legislativa pendiente al interior de la Comisión de Educación. Por supuesto, y tenemos algunas cosas pendientes que realizar, tenemos que discutir, tenemos que debatir, hay algunas cosas que el día de mañana ya he pedido al secretario de la comisión para ponernos a revisar todo lo que está en la agenda, en carpeta, darle prioridad a las más importantes y arrancar. Finalmente, recalcar que se cumplió con la ley orgánica de la función legislativa. Bueno, eso es lo primordial, es la obligación de todo legislador, respetar la Constitución de la República, especialmente la ley orgánica de la función legislativa, sus reglamentos, sus normativas, y actuar en función de lo que es nuestra atribución, legislar y fiscalizar. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros el asambleísta Jimmy Candel, titular ahora de la Comisión de Educación, que estaba pendiente justamente que el Pleno de la Asamblea Nacional lo decida. Finalmente, la asambleísta Yanine Cruz como vicepresidenta de esta mesa legislativa, como les habíamos reiterado, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, presidenta la asambleísta María José Carrión, vicepresidenta la asambleísta Karina Arteaga, y de Gobiernos Autónomos Héctor Yepes y Vilma Andrade Belkis. Así es, Mariela, gracias por ese reporte y nosotros seguimos con más noticias para contarles que arrancó el primer debate del proyecto de ley derogatoria a la Ley de Fomento Ambiental que apunta a derogar el denominado impuesto verde. Las observaciones regresarán a la Comisión de Desarrollo Económico que deberá elaborar el informe para segundo y definitivo debate. Tenemos los detalles. La exposición de la propuesta estuvo a cargo del asambleísta de las filas del Movimiento Creo, Homero Castañer, quien reveló que desde el 2012 el fisco recaudó alrededor de 884 millones de dólares por concepto del denominado impuesto verde. Casi 900 millones de dólares que no han servido para planes de remediación ambiental. Sostuvo que es un impuesto que se aplica a la matriculación de vehículos y que la fórmula de aplicación está vinculada con el nivel de contaminación ambiental, por lo que expuso las razones por las que se debería derogar el impuesto. Desde el 2011 hasta la fecha no se ha mejorado la calidad del aire, de los ríos, de los bosques. A la par, el asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, mesa legislativa encargada de construir los informes, expuso medidas para evitar la contaminación ambiental. Reemplazar los vehículos que utilizan combustibles fósiles, como es la gasolina y el diésel, por carros eléctricos. Pero la asambleísta de la izquierda democrática, Vilma Andrade, propuso que las personas que cancelaron el valor correspondiente al impuesto verde este año, el Servicio de Rentas Internas devuelva los valores. Para aquellas entidades que ya, o personas, más bien dicho, que ya cancelaron este impuesto que ahora lo estamos derogando. En el ámbito técnico, la asambleísta Marcela Aguiñaga recordó que en el 2012 se pensaba en que se debía sancionar la contaminación en relación al parque automotor del país, impuesto que buscaba desmotivar a quienes tienen un vehículo con alto nivel de cilindraje y con consumo de gasolina subsidiada, dijo. Así que si algo que queremos cuidar del ambiente, primero es a nosotros, los seres humanos, a nosotros, a las personas. Porque efectivamente este impuesto verde no sirvió para el objetivo que se creó. Cuando un gobierno, este o cualquier otro, va a perder más de 100 millones de dólares de ingresos permanentes, esos 100 millones de dólares después tienen que verse reflejados en egresos que van a ser cortados. ¿Cuáles van a ser cortados? ¿El desayuno escolar? Al cierre del primer debate, las observaciones regresarán a la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá elaborar el informe para segunda y definitiva discusión. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y durante la sesión número 601, el Pleno de la Asamblea Nacional se solidarizó con la legisladora Marcela Holguín, quien fue víctima de violencia política en redes sociales. La propuesta la presentó la asambleísta Soledad Buendía, quien dijo que las agresiones se deben al rol de fiscalización de la parlamentaria Holguín. La moción recibió el apoyo de todos los legisladores y fue aprobada. Por otro lado, el asambleísta Patricio Donoso propuso el debate de un proyecto de resolución que destaque el trabajo de los cuerpos de bomberos del país, en especial de las provincias afectadas por el terremoto de abril de 2016. Finalmente, el asambleísta Jofre Poma expuso su proyecto de resolución a través del cual solicita la comparecencia del ministro de Finanzas, Richard Martínez, así como del director de la Agencia Nacional de Tránsito, Álvaro Guzmán, para que expliquen las medidas adoptadas por el gobierno nacional relacionadas con la tarjeta con subsidio a la gasolina a favor del gremio de los taxistas del país.
La votación de estas dos últimas resoluciones quedó pendiente. Y en esta misma jornada, la Asamblea Nacional entregó la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al Mérito Social al Dr. Clever Alejandro Valencia Rodríguez, en reconocimiento a su vocación, toda vez que el pasado 10 de junio asistió inmediatamente a un menor de 6 años de edad quien recibió un impacto de bala en un incidente ocurrido en un establecimiento educativo de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Este homenaje lo propuso el titular del Legislativo, César Litardo, porque, según dijo, la Asamblea debe reconocer también los hechos positivos que se producen en la sociedad. Por su parte, el médico agradeció este reconocimiento y sostuvo que su accionar se debe a su vocación. El 10 de junio, vocación de servicio. Realmente esto es un orgullo para la familia, pero que de alguna forma sirve de motivación para que todos en algún momento podamos hacer una acción en una situación como la que ocurrió. Esto no hubiera sido posible sino gracias a una mezcla de genes, de valor, de solidaridad que recibí a través de la herencia de mis padres. De alguna manera esto ha servido para elevar nuestra autoestima, pero no el ego. El doctor Valencia sigue con los pies en la tierra. Seguiremos a través de 40 años de trayectoria como médico de nuestra provincia, de nuestra ciudad, seguiremos con el mismo camino, con la misma vocación de seguir cumpliendo nuestro deber. Tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando, amigos. El estado de excepción decretado en el sistema carcelario del país será un aspecto que analice la Comisión de Relaciones Internacionales este miércoles. Varios legisladores coinciden en cambiar el sistema de justicia. El estado de excepción al sistema carcelario del país reveló en qué condiciones judiciales se encuentran extranjeros en el Ecuador. Así lo indicó el legislador René Yandón, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, quien señaló que en Tulcán más del 90% de los privados de libertad son colombianos. De ahí parte el hacinamiento penitenciario. Hay que utilizar una metodología mediante un acuerdo internacional que es la repatriación. La problemática también se agudiza, según la legisladora Vilma Andrade, por la falta de organización y estructura al interior del sistema de rehabilitación social, como separar, por ejemplo, por pabellones a las personas privadas de libertad por la gravedad de los delitos. ¿Por qué a muchos de los presos que están confinados ahí, como los que están por alimentos, que están por temas de tránsito, por qué no pueden tener otro sistema de encarcelamiento? ¿Por qué no ir realmente a lo que prevé también la ley? La capacitación a los guías penitenciarios es otra de las preocupaciones. Habría que ver la administración en el interior de las cárceles, cómo están siendo manejadas con las personas que de primera mano están ahí. A ello se suma un pedido de juicio político en contra de la ministra del Interior, María Paula Romo, que pese a no ser aún oficial, la bancada de la Revolución Ciudadana apoyaría. Que dé un paso al costado, o si no, desde la Asamblea Nacional tengo entendido que compañeros de otra bancada van a mocionar ya el tema del juicio político contra la ministra Romo por el reiterado incumplimiento en sus funciones. La Comisión de Relaciones Internacionales se reunirá en doble jornada el miércoles 19 de junio para recibir a los ministros de Defensa, Interior, Economía, así como autoridades de la Policía Nacional y del Servicio Aeropolicial de Guayaquil, con quienes se analizará el estado de excepción al sistema carcelario. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Y en otro tema, la propuesta de una eventual consulta popular para revertir la decisión de la Corte Constitucional sobre el matrimonio civil igualitario genera reacciones en la Asamblea Nacional. Varios criterios coinciden en que la Corte no decidió con base a la Constitución. La propuesta de una consulta popular, a fin de que la ciudadanía se pronuncie si está de acuerdo o no con el matrimonio en personas del mismo sexo, trae reacciones en la Asamblea Nacional. Raúl Tello criticó que se busque reformar lo que ya establece el artículo 67 de la Constitución sobre el matrimonio entre hombre y mujer. Entonces no hay nada que reformar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ratificar lo que está en la Constitución? Una misma lectura tiene el legislador Héctor Yepes, quien criticó la decisión arbitraria de la Corte Constitucional. Si alguien quiere cambiar eso, la única vía es reformar la Constitución. 5 jueces no pueden hacer eso. Quien no coincide con este criterio es el legislador Rubén Bustamante, quien recalcó que la decisión de la Corte es inapelable. Hay los criterios diversos, unos a favor, otros en contra. En todo caso, en este momento es una resolución de la Corte Constitucional inapelable, por si acaso. La Corte tiene un plazo para pronunciarse, dijo en cambio el legislador Pedro Curichumbi. Anunció además que se avecinan movilizaciones. Hasta que la Corte Constitucional realice su ampliación y su revisión. Y caso que no obedeciera a eso, están solicitando también la destitución inmediata de los 5 jueces de la Corte. Tras el fallo, la CIDH destacó que la Corte Constitucional del Ecuador se basó en los principios de igualdad y no discriminación. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Junio es reconocido como el mes del orgullo gay, una época en la que se profundiza aún más el debate alrededor de los derechos de la comunidad LGBTI. Sobre este tema, así como también sobre las implicaciones del fallo de la Corte Constitucional en torno al matrimonio civil igualitario, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con Cristian Paula. Cristian Paula, abogado, máster en Derechos Humanos, catedrático universitario, presidente de la Fundación Pacta. Cristian, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias por el espacio. Empecé un poco la introducción de esta entrevista haciendo referencia al mes, en este caso del orgullo gay. Estamos próximos justamente a recordar la Semana del Orgullo Gay, la próxima semana. Y yo decía, una época en la que se profundiza este debate alrededor de los derechos de la comunidad LGBTI. ¿Es así como lo conciben? Pues claro, este mes se celebran de hecho 50 años de la valiente puesta en marcha de la revolución de Stonewall en Estados Unidos en 1969, donde un grupo de personas LGBT salieron a la calle a protestar por la criminalización de la homosexualidad y por estos criterios de que las personas LGBTI no son seres humanos y estos discursos de deshumanización y desnaturalización de una condición humana. Y es lamentable que esos mismos discursos subsistan 50 años más y sobre todo se aviven bajo una sentencia que lo único que marca es la igualdad de derechos y la dignidad humana. Pese a que ha existido avances, ¿podríamos decirlo así? Han existido avances, pero en el Ecuador han sido avances lentos, lentos, porque recordemos que recién este año, el 27 de noviembre de 1997 se despenalizó apenas la homosexualidad en el Ecuador. Van a ser 22 años en los cuales la población LGBTI es ser humano y es ciudadano en este país. Y lo lamentable de todo esto es que las personas, los legisladores, no todavía conciben esa normalidad o esa dignidad humana de la naturaleza del ser. Y es una pena, pero también es importante que el fallo de la Corte Constitucional se haya dado en este mes coincidencialmente para que la gente mire lo importante del posicionamiento de la lucha de la población LGBTI, porque ha sido histórica. Ha sido histórica, han tenido que morir mucha gente, muchas personas han tenido que sufrir violencia y discriminación, y por eso nos apropiamos del espacio público para seguir insistiendo a la sociedad y al Estado que somos seres humanos y que merecemos los mismos derechos con los mismos nombres. Y es que evidentemente sigue siendo un tema que genera controversia, por así decirlo, genera resistencia en determinados sectores de la sociedad. Lo hemos visto a partir de esta decisión de la Corte Constitucional,
y la posición de determinados grupos de rechazar precisamente este fallo. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues nosotros no vemos que ha sido un posicionamiento actual. El mismo posicionamiento de que las personas LGBTI y que los avances de derechos destruyen a la familia es un discurso que se mantiene en el Ecuador desde la Revolución Liberal, desde 1895, y cuando se posiciona el primer matrimonio heterosexual civil. El discurso de la familia se va a quebrar, la familia se va a romper, se ha mantenido en el tiempo por los mismos grupos, un tema que daña al debate público, al tema de un Estado laico. Siempre los grupos religiosos han tratado de quitarle al Estado el poder de controlar y de regular y de conceder y garantizar los derechos de las personas. Esto sucedió en el matrimonio heterosexual civil, en el divorcio, en el voto de la mujer, en la abolición de la esclavitud, cuando la homosexualidad dejó de ser delito. Es el mismo discurso, incluso en temas medio absurdos, como cuando se crearon las facultades de sociología en la educación pública. El mismo discurso, se está destruyendo la familia. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ciertos grupos y ciertas personas no han evolucionado en el discurso, no han evolucionado en sus argumentos, y es el mismo argumento reciclado para todo avance de derechos. Ahora bien, la sentencia está dada más allá de la resistencia de estos sectores y el apoyo evidentemente de la comunidad LGBTI que ha saludado esta decisión. De aquí en más, ¿qué es lo que procede? Y pregunto esto desde tu formación como abogado. Bueno, la celebración no solo es de las personas LGBTI, de hecho un amplio sector de la población, especialmente de los grupos de personas que quieren un Ecuador igualitario, que quieren un Ecuador más humano, más solidario, grupos de mujeres, de pueblos indígenas, de personas afro, de protectores y defensores de la niñez o personas en general se han hecho eco de la sentencia felicitando, y no solo sociedad civil, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el avance del Ecuador en el reconocimiento del matrimonio civil igualitario. Entonces no es un tema de los LGBT, es un tema del Ecuador, de una sociedad, de una forma de reconocer que no hay ciudadanías de segunda ni de primera clase, sino que todos cumplimos las mismas obligaciones y por lo tanto los mismos derechos. Y justamente bajo ese paraguas, las acciones que están haciendo en contra tienen todo el derecho las personas de quejarse, de recoger firmas, pero siempre cuando se pide una solicitud de consulta popular tiene que haber control previo de constitucionalidad, es decir, tiene que ir a la Corte Constitucional. Y nuestra Constitución establece que no cabe consulta popular para restringir o limitar derechos. Y por otro lado, los estándares internacionales de derechos humanos de la misma Corte Interamericana, el caso Hellman en contra de Uruguay, sancionó a Uruguay por permitir una consulta popular que violenta derechos y que restringe derechos. Por lo que ya hay jurisprudencia internacional sobre el tema, no en temas LGBTI, en otro tipo de temas, pero el estándar existe, que los derechos no pueden consultarse por las grandes mayorías. Usted imagínese si hubiesen permitido consulta popular para que la mujer vote. ¿Usted cree que hubiese pasado? No hubiese pasado, porque solo los hombres votaban en esa época. Correcto. Entonces, el discurso de la institucionalidad democrática, la democracia sustancial, radica en la protección de todos los seres humanos a la luz del Estado, no de las grandes mayorías, porque estaríamos retrocediendo 200 años en avances democráticos. Correcto. Ahora, yo hace unos segundos hacía referencia a los avances que se han registrado en esta materia porque me viene a la memoria algunas acciones legislativas, si se quiere, que se han adoptado en este tema puntual. Por ejemplo, la declaratoria del Día Nacional de la Diversidad Sexogenérica el 27 de noviembre, esta resolución que se aprobó también en su momento en rechazo a la masacre ocurrida en Orlando en junio del 2016, precisamente en un local nocturno LGBTI que ocurrió en ese año. Son si se quiere, pasos que se dan en esta búsqueda de garantizar y proteger derechos también. Me parece interesante, me pareció loable que la Asamblea haya dado una expresión de voluntariedad, pero no pasó de eso.
¿Por qué? En el 2016 sale esta resolución. En el año 2017, en mayo, salió la sentencia de la Corte Constitucional del caso Bruno Paulo Calderón sobre identidad de género trans y le ordenó a la Asamblea que en un año reforme la Ley de Gestión de Identidad y Registro Civil. Hasta la fecha, la Asamblea no reforma dicha ley y la Fundación Pacta y otras organizaciones hemos pedido a la Comisión de Derechos Colectivos que se nos escuche en Comisión General y hasta la fecha no se nos abre las puertas. En junio, el año pasado, en junio del 2018, la Corte Constitucional emitió la sentencia del caso Satia y le dio un año a la Asamblea para que reforme las leyes del Código de la Niñez, el Código Civil y la Ley de Gestión de Datos Civiles para reconocer las dobles maternidades y dobles paternidades de parejas LGBTI. Y les dio un año. Hasta la fecha no se ha cumplido. Considerando que nos encontramos en este momento bajo una nueva administración, ¿cuáles serían entonces las expectativas a propósito de esto que citas? Y con esto concluimos. Pues que la Asamblea asuma con responsabilidad su rol legislativo. No ha cumplido la sentencia de Bruno Paulo, no ha cumplido la sentencia de Satia, ya le va a venir las sentencias de matrimonio igualitario, tiene que cumplirlas. En el sentido de avanzar en reformas legales. En reformas legales. Justamente hay un bloque, y no solo en temas de sentencias de la Corte Constitucional. Tenemos las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Comité de los Derechos del Niño, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, que también obliga a generar reformas legales. Y es muy triste que la Asamblea al menos en la gestión pasada, no haya tenido esta decisión política de proteger en serio los derechos de la población LGBTI y que esa resolución que sacó en el 2016 sea acción, no solo palabras. Y lo que viene a reformar la Asamblea no se pone a discusión ya la identidad de género ni la doble maternidad y el matrimonio, porque son derechos obtenidos a través de procesos judiciales y sustentados en obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces no cabe si se permite o no se permite. Correcto. Tiene que ejecutarse. Y si es que no los ejecuta, pues procederemos a hacer las audiencias de seguimiento en la Corte Constitucional o pensar en otros mecanismos internacionales de vigilancia. Correcto, Cristian. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a ti, muchas gracias. La presencia de Cristian Paula, abogado, a propósito de los temas inherentes a la garantía de derechos de la comunidad LGBTI. Y en más información, amigos, les contamos que la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, fue recibida en la comisión ocasional que aborda temas de niñez y adolescencia, donde expuso las acciones realizadas sobre las recomendaciones que hizo la desaparecida Comisión Ampetra. La secretaria de Estado además informó sobre la situación en los denominados guaguacentros. La regulación de los centros de atención infantil de niños, niñas menores de 3 años para mejorar los estándares de calidad y seguridad fue una de las recomendaciones del informe Ampetra para el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La ministra Berenice Cordero indicó que la entidad ha logrado que 1.997 guaguacentros tengan permisos de funcionamiento y 78 estén en trámite. Ahí lo que se hizo es estructurar una comisión conjunta entre el MIES y el Patronato San José, básicamente para analizar la situación de los guaguacentros, las normas de calidad, los mecanismos de financiamiento, la supervisión, la evaluación. Esto trajo varias observaciones. El legislador Franklin Samaniego, quien sostuvo que hay una denuncia de estos centros sin que se tomen correctivos en los que ya están en funcionamiento. Estos centros no estarían cumpliendo a cabalidad la normativa pertinente. Yo creo que para el funcionamiento, por lo menos a mi criterio, deberían tener ya el cumplimiento de todos los requerimientos y planteamientos pertinentes. En una siguiente recomendación Ampetra sobre la implementación de medidas de reparación de víctimas de violencia sexual, la ministra precisó que se creó una mesa interinstitucional con Fiscalía a fin de resolver cerca de 269 denuncias. Simplemente las causas no adelantan, pero es preciso que la Fiscalía investigue de oficio estas causas, porque estos perpetradores no pueden quedarse en la impunidad. Esto trajo reacciones desde la Coalición contra el Abuso a Menores de Edad. Patricia Espín lamentó que la Fiscalía no esté cumpliendo con sus funciones. Nos quedó en deuda la Fiscalía, porque no se explicó nada de lo que las recomendaciones que había hecho el informe final. ¿Y qué decir de las casas de acogida? También hubo reparos. Sería bueno evaluar cada una de las casas de acogida y sobre todo al personal que labora en estas casas,
si están en la capacidad de brindar realmente servicios eficientes y eficaces para nuestros niños, niñas y adolescentes. En la cita, la ministra además anunció que se propondrá un proyecto de ley sobre la primera infancia, que podría tratarse dentro de las reformas al Código de la Niñez. Mariela Logroño, TVL Noticias. Se suman nuevos aportes en el marco del debate de las reformas a la Ley de Tránsito. Juan Manuel Mantilla, presidente de Movilidad del Norte, entregó al primer vicepresidente del Parlamento la propuesta que incorpora la iniciativa Zona 30 para que los peatones puedan transitar sin dificultad por las principales vías de la capital. El proyecto de reformas a la Ley de Tránsito no supera el primer debate en el Pleno del Parlamento. La comisión ocasional que tramitó este proyecto de ley ha recibido diferentes propuestas de reformas para ser incorporadas una vez convocada esta sesión. El presidente de esta mesa ocasional explica parte de estas iniciativas. Sabemos de que el primer debate está suspendido y lo que hacemos es ganar tiempo recopilando las observaciones a este primer debate, porque también ha existido alrededor de entre 40 y 50 intervenciones de colegas asambleístas, lo cual ha hecho de que en varias sesiones se vaya tratando este tema. Una de ellas es la propuesta por el presidente de Movilidad del Norte, Juan Manuel Mantilla. Él considera oportuno incorporar a las reformas la Zona 30, una iniciativa utilizada en diferentes países de Europa con el fin de promover el tránsito libre de los peatones. Es primero proteger la vida, proteger la seguridad de los ciudadanos, porque cuando un vehículo va a 30 kilómetros por hora y alguien se cruza, pueden frenar inmediatamente y eso hace que no existan accidentes de tránsito. Por otro lado, las zonas 30 generan también mucha más seguridad, generan mucho más dinámica comercial, ya que hace que los espacios destinados como zonas 30 los convierten en espacios mucho más apetecibles para caminar, para estar al aire libre, y eso genera mayor dinámica comercial. Esta propuesta deberá ser incorporada al proyecto de reformas. Del asambleísta Gavilanes explica el proceso. Entonces será, hoy lo recibimos, será debatido en el pleno de la comisión y lógicamente con las observaciones del caso será aprobado. Todas las observaciones que sigan llegando nosotros seguimos incrementando. Mire, se recibió en el pleno de la Asamblea Nacional a los motociclistas, donde hicieron realmente y pidieron un capítulo especial para el tema de motocicletas, que por supuesto nosotros lo estamos acogiendo. Una vez que el titular del Parlamento convoque a la continuación del debate sobre este tema, la comisión ocasional tendrá 45 días para tramitar el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley reformatorio a la Ley de Tránsito. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, recibió a su par del Parlamento marroquí, Hakim Ben Hamak, con quien compartió el afán de fortalecer las relaciones bilaterales y comerciales. El presidente de la Asamblea marroquí acudió al Palacio Legislativo ecuatoriano con los delegados del equipo parlamentario de Marruecos, quienes expresaron gratitud por el recibimiento e invitaron al titular del Parlamento a su país para que conozca la historia y organización política de Marruecos. César Litardo se comprometió de su lado a crear una agenda conjunta con el equipo de la Asamblea ecuatoriana, los delegados del Parlamento marroquí y Cancillería, en pro de mejorar la relación y fomentar iniciativas en beneficio de los ciudadanos de estos dos países. Fortalecer las relaciones comerciales entre los países, entendiendo de que Marruecos, por su ubicación geográfica, tiene una cobertura a todo el continente africano. Creo que hay algunos productos que podríamos mejorar en las relaciones comerciales bilaterales y en ese sentido también unirnos a la posibilidad de que ese mensaje suyo, de que el mundo cada vez tenga menos diferencias, también es apoyado por nuestro país y iniciemos estas relaciones bilaterales de la mejor manera. Vamos a trabajar en conjunto, nuestro equipo con ustedes, con la Cancillería, en esa agenda de trabajo, en esa agenda que nos permita ya tener una ruta a seguir y ya veremos, esperemos que este mismo año vamos a coordinar con ustedes mismos la posibilidad de que esta visita nuestra hacia Marruecos consolide este acuerdo entre los países.
Y en otro tema, el Consejo Nacional del Pueblo Montubio del Ecuador desarrollará la segunda cumbre agropecuaria de las organizaciones montubias y campesinas el próximo 26 y 27 de julio en la provincia de Guayas, con el objetivo de fortalecer la confraternidad, la práctica de costumbres ancestrales, el ejercicio de derechos y garantías consagradas en la Constitución. En la cumbre se presentarán ponencias en temas como ganadería, suelo, agua, banano, arroz orgánico y otros aspectos relacionados con la agricultura. Así lo explicó el presidente del pueblo montubio del Ecuador, Nicolás Tigua. Porque la agricultura es el futuro del Ecuador. La agricultura orgánica es la que impulsa nuestra organización, porque tiene que ser una agricultura sana, una agricultura productiva, una agricultura que nos va a dar vida unos años más, porque la que tenemos actuales, señores periodistas, es una agricultura, es una producción que está contaminada con químicos, con insecticidas, con pesticidas, en la cual, según los médicos, las investigaciones, eso es lo que nos está matando con cáncer. Nosotros tenemos que regresar a trabajar también con la agricultura orgánica. Y así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Amigos, gracias por habernos acompañado. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.